a este espacio educativo, el cual fue creado por las estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, sede Barranquilla Atlántico, noveno semestre del presente año, realizando sus prácticas de inclusión. Nuestro grupo está conformado por Margarita González Blanco, Julia Campo Moscarela, Pierina Campo Hernández, Dariana Barros Urueta y quien les habla, María Cadavid, a cargo de la licenciada Yasmín del Rosario Flores Guzmán. El día de hoy le vamos a hablar sobre el decreto 1421 del 29 de agosto del 2017, por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población discapacitada. ¿Pero qué es la educación inclusiva? Es la mejor solución para un sistema escolar que debe responder a las necesidades de sus alumnos. Antes de entrar en materia, vamos a revisar esta normativa. Según la Constitución Política, tenemos dos artículos de gran importancia y uno de ellos es el artículo 67, la cual nos dice que la educación es un decreto de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. El artículo 13 nos dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Entonces veamos cuál es la función principal o cuál es el objetivo que busca la Constitución del 1421. Busca proteger y ayudar a las personas con limitaciones en actividades según su discapacidad, no importa si ésta sea física, psicosocial, intelectual, de lenguaje, visual o auditiva. Cuando hablamos de discapacidad física, nos referimos a la dificultad para realizar movimientos corporales y ejecutar actividades de manera independiente. Actividades como cuáles: caminar, sentarse, subir o bajar gradas y en el cuidado personal. Cuando hablamos de la discapacidad psicosocial, nos referimos a las dificultades para reconocer la realidad, pensamientos, emociones y acciones, además de tomas de decisiones, en actividades como afrontar situaciones familiares, laborales y sociales. Cuando hablamos de la discapacidad intelectual, nos referimos a las dificultades en el aprendizaje y solución de problemas, dentro de las cuales podemos ver actividades como cuidar de sí mismo, orientarse, obedecer reglas y finalizar tareas. Atención de educación a la población con discapacidad. Esta es una parte fundamental del decreto porque nos brinda una serie de instrumentos para brindar una buena educación de calidad. Encontramos como primer elemento el objeto, que presenta los implementos que se le da a los discapacitados en los grados preescolar, básica y media. Encontramos un segundo elemento que es el currículo flexible. Es aquel que mantiene los objetivos generales para todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades para acceder a ellos. Es decir, que el docente pasará de un modelo pedagógico tradicional a un modelo pedagógico constructivista, un modelo pedagógico más flexible en el cual debe brindar las herramientas para que el niño construya su propio conocimiento. Encontramos un tercer instrumento y uno muy importante que es el diseño universal para el aprendizaje, el más conocido como el DUA, que es una herramienta que facilita programas de enseñanza sin necesidad de hacer un diseño personalizado. Pero cuando hablamos de DUA encontramos tres principios importantes, que son la representación, que hace referencia al contenido y a los conocimientos que aprender. La motivación es cómo vamos a lograr que el niño logre ese aprendizaje autónomo y esa capacidad de autorregulación. Cuando hablamos de la acción y la expresión, responde a cómo aprender, en este caso otorgando todo el protagonismo a los alumnos mediante el empleo de las metodologías activas. Encontramos un cuarto elemento que es más conocido como el PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables. Es una herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las personas con discapacidad, basados en la caracterización pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables. Es decir, que el PIAR es un plan, es elaborado ¿por quién? Por los docentes, e incluye ajustes razonables. Puede ser un libro de estrategias y experiencias, sirve como evaluación. Debe tener
herramientas y espacios de construcción colectiva. Además, hace parte de una valoración pedagógica, se hace de forma individual en la cual se fijan metas y objetivos. ¿Cuáles son las responsabilidades de los establecimientos públicos y privados? Es decir, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los entes educativos? ¿Cierto? Los establecimientos educativos, ya sean públicos y privados. Tienen muchas. Dentro de estas encontramos contribuir, reportar, incorporar, crear, promover, garantizar, ajustar, hacer, establecer. Dile sí a una educación inclusiva. Dile sí a la educación de calidad por una educación sin barreras.